Buenas tardes, jóvenes, saludándolos aquí nuevamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de los productos químicos y la calidad de vida. Tuvieron la oportunidad de ver en el tema anterior acerca de los contaminantes del agua, el suelo, el aire, y que conocieron esa diversidad de productos químicos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la química en los alimentos, la química en la salud y la química en el vestido. Me voy a enfocar más a comentarles acerca de la química y el vestido por las estructuras de polímeros que se utilizan en la fabricación de todas estas prendas. Pero quisiera mencionarles de los primeros dos temas lo más importante, que es lo siguiente. En la química de los alimentos, pues ustedes conocen la historia de la conservación de los alimentos. Sabemos que los alimentos son de origen vegetal y animal y que se practicaban técnicas como el ahumado, el salado, la deshidratación, el secado, perdón, etcétera. Pero hoy en día la preocupación es mayor, y es mayor porque el incremento en la producción alimenticia, tanto de origen animal como vegetal, eh, sobre todo en las metrópolis, en las ciudades donde hay mayor densidad de población y que los productos se obtienen a veces en regiones distantes al lugar de consumo. Por lo tanto, cada vez la industria alimenticia se preocupa por la búsqueda de, de las técnicas de conservación de alimentos. Les voy a mencionar el día de hoy acerca del uso de los odorizantes, de los saborizantes, de los colorantes, que es una técnica de aditivos para lograr dar una mejor vista a los productos y para que sean de mayor agrado a los consumidores. Las demás técnicas de conservación, pues esas las vamos a dejar por ahí pendientes para cuando tengamos la oportunidad de revisar los temas. Y hablar de colorantes, estamos hablando de naturales y artificiales. Cuando hablamos de los naturales, se mencionan por ahí los que se obtienen, por ejemplo, de la chiote, que es las xantófilas, o los carotenoides que se obtienen de las zanahorias, y que son de gran utilidad para dar coloración a diversos productos. Pero también se mencionan por ahí los colorantes artificiales, en donde a través de reacciones químicas se logran obtener estos colorantes, y estamos hablando de, por ejemplo, de la tartacina o de la carmiosina. Y, en fin, es una gran cantidad o gama de sustancias que intervienen en los procesos alimenticios para que buscar el mejor o el mayor agrado a todos los consumidores. Con respecto a la química y la salud, pues también un tema muy interesante. En su libro se habla acerca de la historia de una epidemia que fue la peste negra, y que se menciona acerca de que el crecimiento de las poblaciones es la causa de esta diversidad de enfermedades por transmisión, y lo estamos viendo en la actualidad. Una enfermedad que nace en un lugar del otro continente y se dispersa en todo el mundo. Pero bueno, cuando nos referimos a la peste negra, siglo XVI, fue una enfermedad no viral, fue producida por una bacteria, la Yersinia pestis, y que fue transmitida por la pulga, y la pulga utilizaba como vector a las ratas,
Pero bueno, siempre se busca la manera de controlar las enfermedades. A lo largo del tiempo se usan las técnicas de control. En esta época se buscó el control de las ratas, de acabar con los parásitos, con insectos, en fin. Hoy en día se trabajan las vacunas, se trabajan una diversidad de productos para dar una mejor calidad de vida. Estamos hablando de antibióticos, de anestésicos, analgésicos, antipiréticos para la fiebre, antitusivos, en fin, una gran gama de productos químicos que se producen en el mercado para que la sustentabilidad sea producto de alivio de esa gran cantidad de poblaciones en el mundo. Pero también quiero mencionarles que el primer antibiótico que se elabora es por accidente. Se habla ahí en la historia de Fleming, un biólogo que sale de vacaciones por accidente, deja un cultivo de bacterias y cuando regresa ve que había dejado ese cultivo fuera y se encuentra contaminado con un hongo. Se pone a estudiar el hongo, se da cuenta que es un hongo llamado Penicillium. Pero lo más interesante es que en este cultivo observa que alrededor de este hongo no hay crecimiento de bacterias. Entonces, platicando con sus colegas, logran realizar el proceso de la síntesis de la sustancia que del hongo interviene en la inhibición del crecimiento de bacterias y logran obtener lo que hoy en día se llama penicilina, que salvó muchas vidas en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, es una gran diversidad de sustancias químicas o productos químicos que cada día se buscan fabricar o producir para contrarrestar o controlar todas esas diversas enfermedades que existen en el planeta. Pero me interesa más conocer acerca de lo que son los polímeros para que ustedes aprendan sobre este tema. Tenemos lo que vamos a mencionar al respecto y sería los polímeros naturales y los sintéticos. Y dentro de estos polímeros naturales y sintéticos tenemos a diferentes tipos, como son la celulosa y la seda dentro de los naturales, el polietileno y el poliestireno, entre otros, como sintéticos. Y dentro de los semisintéticos, pues como ustedes saben, semisintético, estamos hablando de la participación tanto de naturales como los sintéticos para la elaboración de estos productos. Tenemos un ejemplo por ahí en el libro, van a encontrar información sobre el rayón, que es un producto que se obtiene a través de una reacción de sustancias químicas con la pulpa de la celulosa, tanto de la madera como de algodón. Y también tenemos allí, se menciona la polilana, pero en fin, nosotros vamos a hablar en este tema de los polímeros acerca de la celulosa como origen vegetal y la seda como un polímero de origen animal. Y dentro de los polímeros sintéticos les voy a platicar acerca del polietileno y el poliestireno. Existen otros polímeros como el poliuretano, el polivinilo, etc. Y dentro de los semisintéticos, la nitrocelulosa y la ebonita. ¿Cuál es el objetivo? Nuestra presentación tiene como finalidad dar a conocer que son los polímeros naturales, sintéticos y semisintéticos, que sus diferentes estructuras y formaciones moleculares, asimismo
de ver cuáles son sus usos tanto en el hogar como en la industria. Y bueno, aquí tenemos nuevamente la clasificación, y dentro de esa estructura como polímero, pues ustedes saben el término poli, que significa muchos, y entonces serían muchos monómeros, que sería la unión de dos o más monómeros. Y lo que sería un monómero sería una estructura, un compuesto de bajo peso molecular que puede unirse a otras moléculas más pequeñas, y que estas moléculas más pequeñas pueden ser iguales o diferentes dependiendo del polímero que se trate. Nuevamente la clasificación: polímeros naturales, sintéticos y semisintéticos. Vamos a hablar primero de los naturales, y estamos hablando acerca de la celulosa. Los polímeros naturales también se pueden conocer como biopolímeros, y tenemos, así como la celulosa, tenemos otros polímeros orgánicos que cumplen diversas funciones en el interior de los organismos. Tenemos las proteínas, tenemos el almidón, tenemos los polisacáridos, ácidos nucleicos que ustedes ya conocen. Con respecto a los polímeros sintéticos, pues son aquellos que son obtenidos en la industria, ¿verdad? A través de un laboratorio, un proceso de reactividad en laboratorios. Y tenemos ejemplos: el vidrio, la porcelana, el nylon, etc. Están conformados a base de monómeros naturales. Sin embargo, existen polímeros sintéticos que son modificados de un monómero natural, y estamos hablando de los sintéticos, que ya hablamos acerca del rayón. Y aquí tenemos un ejemplo de un polímero sintético, que es el polietileno. Pero aquí lo que me interesa: ustedes ya conocieron ejemplos de productos químicos como el metano, como el etano, conocieron la fórmula de la estructura del agua, conocieron la estructura de la glucosa, en fin, tuvieron ya conocimiento de cómo a través de una reacción de elementos se forma un compuesto. Y aquí en este recuadro oscuro, pues encuentran ustedes una cadena de 2 carbonos con 4 hidrógenos, y químicamente su representación ya saben ustedes que es CH2-CH2. Bueno, este sería una estructura completa, sería un monómero, y si nos fijamos en los extremos tenemos la misma estructura. Entonces tendríamos un monómero, otro monómero, otro monómero, y la unión de esos dos o más monómeros nos daría el polímero, y estamos hablando de este polímero que es el polietileno. Se obtienen por la transformación de polímeros naturales. En este caso estamos hablando de la nitrocelulosa, que es una estructura en donde incluye el nitrógeno en la estructura de la celulosa como producto. Y aquí vemos su fórmula también, pero aquí es importante recalcar que en la diversidad de productos que ustedes han conocido, la mayor participación de elementos en las reactividades son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Y bueno, aquí tenemos la celulosa, que es el precursor de la formación de la nitrocelulosa. Y la celulosa pues viene siendo es un polímero natural, y que este polímero viene del latín célula, que significa célula pequeña,
que fue descubierto en 1838 por el francés Ansel Payen. Él fue el que determinó la estructura química y es considerado como un polisacárido compuesto por moléculas de glucosa y que es el polímero más abundante de la corteza terrestre debido a la gran cantidad de árboles que existen. Aquí tenemos la estructura de lo que sería la celulosa, ¿sí? Que sería un polímero, nuevamente hablando de la estructura de los polímeros. Y si vemos aquí esta estructura, esta es igual a esta y es igual a esta. Por lo tanto, estamos hablando que cada uno de estos son monómeros y vamos a ver a qué se refiere con cada uno de estos monómeros. Aquí lo vemos, tenemos la alfa de glucosa y la beta de glucosa, que son esas estructuras que veíamos como monómeros. Si unimos estos dos monómeros y otro monómero de glucosa y otro de glucosa, pues nos darían un polímero y dependiendo de la cantidad de monómeros que deba llevar la celulosa, pues va a ser esa cantidad de estructuras de glucosa que lo conforman. ¿Cuáles serían los usos de la celulosa? Materia prima para elaboración de papel, que todos ustedes ya conocen. Formación de explosivos propulsores también. Barnices. Hoy en día las tiendas vendedoras de pinturas tienen una gama de productos de nitrocelulosa. Rollos fotográficos ya no se utilizan tanto, pero aún siguen en vigencia. Y luego vamos a hablar ahora con el polímero de la seda, polímero natural. Está formada por proteínas, se obtiene del gusano de seda. También ustedes ya conocen la historia de la producción de seda en China. Y su nombre científico es Bombyx mori. Y bueno, igual, nuevamente, para que quede bien aprendido que todos estos polímeros van a ser formados por monómeros, por una cadena de 2 o más monómeros, y que cada monómero deberá tener una estructura en su formación reactiva para dar al producto final de ese polímero, dependiendo de qué sustancia o qué producto estamos fabricando. En este caso, si se fijan ustedes, como es un producto de origen natural y está formado por proteínas, las proteínas, ya lo habíamos comentado también con anterioridad, están formadas por cadenas de aminoácidos y la seda específicamente tiene una secuencia de aminoácidos como son la glicina, serina, glicina, alanina, nuevamente glicina y nuevamente alanina. Entonces fíjese cómo es una estructura que tiene que ser forzosamente de esta manera. No podemos poner glicina, glicina, alanina, porque entonces no sería la seda. Entonces esa debe ser la secuencia de la estructura. Aquí nos menciona nuevamente como la fibroína de la seda que se compone por la unión de aminoácidos, como son la glicina, alanina, serina, con sus siglas, para formar betaláminas y formar esa fibra de la seda que produce el gusano. Formación de monómeros que lo conforman, aquí lo vemos nuevamente por separado. Aquí estamos hablando de la glicina en su estructura con un radical NH2, L-alanina, prolina, glutamina. Y bueno, ¿para qué se utiliza la seda? Como es muy resistente, se descubre que tiene mucha resistencia esa
fibra natural. Se le da una diversidad en la fabricación de productos. Se habla de paracaídas, de chalecos antibalas, de fabricación de bolsas de pólvora, en fin, es una gama de productos que se puede usar la seda. Vamos a hablar ahora acerca del polietileno. Es resistente a bajas temperaturas. Es un material de baja densidad. No es tóxico, es un plástico con gran resistencia al desgaste y al impacto. Y bueno, vamos a conocer cómo es su estructura para que nuevamente retomemos lo que son los monómeros para al final llegar al polímero. Y fíjense cómo tenemos aquí un etileno y nuevamente el término poli. Lo mencionamos ahorita con los polímeros, muchos monómeros, y aquí estamos hablando de polietileno, quiere decir que tenemos muchos polietilenos, cada etileno viene siendo un monómero, y aquí tenemos este monómero que es el etileno. ¿Conocieron ustedes la clasificación de los productos síntesis del petróleo, que era el metano, etano, butano, propano, que el etano tenía 2 carbonos? Bueno, aquí estamos hablando de los 2 carbonos, pero en su estructura, si se acuerdan ustedes, hablamos del etano, eteno, etino, y aquí estamos hablando del etileno. Por lo tanto, es la clasificación en base a cómo están esos enlaces del carbono y el hidrógeno establecidos. Y si vemos aquí la estructura de cada uno de ellos, sería aquí CH2 y aquí tendríamos nuevamente CH2. Por lo tanto, aquí tenemos CH2, CH2, CH2 y toda esa cadena de monómeros nos daría el polietileno. Hay que recordar que cada producto, cuando se fabrica, obvio que no es la elaboración del producto sin saber que cuando se obtiene se trata de buscarle utilidad. Encontramos un producto cuando se obtiene que puede ser moldeable, que lo podemos solidificar, que podemos darle forma, etc. Y una vez que pensamos en la imaginación, en la creatividad, pues le damos sentido a las cosas para decir, o este producto me puede servir para esto o este otro fin. Y aquí teníamos nuevamente la estructura de los 2 carbonos con un doble enlace. Cuando hablamos de carbón hidrógeno, estamos hablando de un enlace covalente que también ustedes ya lo conocen. ¿Y qué usos tiene el polietileno? Bueno, debido a su resistencia al ataque de productos químicos, es utilizado en la fabricación de envases, asimismo elaboración de implementos de juguetería, bolsas plásticas, como vemos aquí toda esta diversidad de productos que se pueden elaborar. El otro producto polímero sería el poliestireno, con sus siglas PS. Aquí nuevamente retomamos la palabra poli, pero aquí estamos hablando ahora de un estireno, ¿sí? Y que es un polímero termoplástico que se obtiene por la polimerización de un estireno, ¿sí? Hay 4 tipos de estireno. El cristal transparente, rígido y quebradizo. Está el de alto impacto, resistente y opaco. Está el expandido y ligero, el extrusionado similar al expandido, y está el que es más denso o es más permeable. Y bueno, dentro de estos poliestirenos, pues va a depender
la fabricación del producto de acuerdo a la necesidad. Esta sería la estructura de un poliestireno. Vemos aquí cómo este es un monómero CH2CH. Aquí tenemos el enlace al siguiente monómero, nuevamente CH2, ¿sí? CH, nuevamente el enlace al siguiente CH2CH y así consecutivamente hasta llegar a formar toda la estructura del poliestireno. Por lo tanto, cada uno de estos sería un estireno, otro estireno, otro estireno y otro estireno, y cada uno de estos también se denomina monómero, 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 y sería un polímero, pero su nombre por ser estirenos se denomina poliestireno. La conformación de los monómeros que lo conforman, aquí está nuevamente, como se los acabo de describir, CH2CH. Y los usos de este poliestireno pues es fabricación de aislamientos térmicos en la construcción, fabricación de envases mediante la extrusión o termoformado. Ustedes conocen por ahí todos los vasos que se utilizan para los refrescos, son de poliestireno. Y bueno, con esto terminaría el tema. Espero que hayan entendido toda esta diversidad de productos químicos que se elaboran para el consumo humano, para darle utilidad a las poblaciones en el mundo y que sin duda nos dan una mejor calidad de vida al utilizar todos estos productos. Los veo pronto, muchas gracias, cuídense, hasta luego.